Doctora Lora. Sí, buenas noches, bienvenida a la doctora a esta plataforma. Cuando guste, puede retornar. Y le pedimos disculpas porque los programas en vivo así es que ocurren. También le pedimos disculpas también a los participantes porque sabemos que estos problemitas pasan. Pero bueno, la Asociación Hispana de los Profesionales de la Salud, a través de su programa TDAPSI en vivo, a través de la hora del neurólogo, la cual es transmitida cada miércoles a las 8 de la noche de Estados Unidos, presenta a la doctora Fabiola Cortés con su tema de obesidad y comorbilidades en México. Brevemente, la doctora, una breve reseña de ella, es que la doctora es licenciada en nutrición y es egresada de la Escuela Dietética de Nutrición José Quintín Olescoaga, con una maestría y diplomado en alta dirección, un diplomado en obesidad y enfermedades metabólicas por la UNAM. Es docente del Instituto Mexicano de Seguro Social, al igual que de la Universidad de la Ciudad de México. La doctora es nutrióloga adscrita al Centro Médico Nacional de la Raza del Hospital Central. Sin más preámbulo, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, qué bonita presentación. Muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es que estoy súper agradecida de estar aquí con ustedes, de que me den la oportunidad de platicarles un poquito de mi área de expertise. Y quiero iniciar con esta frase. La prevalencia de obesidad y comorbilidades asociadas son un serio problema de salud pública en México, no solo porque afecta a la calidad de vida, sino también porque involucra importantes gastos económicos. Hace 10 años en México, el costo directo e indirecto del sobrepeso y de la obesidad fue de 67 millones, cantidad que evidentemente se ha incrementado a la fecha el día de hoy. Ahora yo ya no puedo avanzar aquí mi presentación. No sé si es. Dale hacia abajo, dale hacia abajo. Ya está. Bueno, agradezco muchísimo la invitación que me hicieron para platicar un poquito de obesidad, que es el área que me enamora. Hablar un poquito de cómo estamos estadísticamente en México. Doctor Restituyo, muchísimas gracias. Ni se preocupe porque no apareció lo que iba a poner. Mire, lo entiendo perfecto. Esto de la tecnología nos da cada vuelta que, bueno, ya tenemos todo listo y de repente se va la luz, de repente que no hay señal, de repente que ya está ladrando el perro, de repente que ya pasó el camión de la basura y el carrito de los camotes, ¿no? Entonces, no se preocupe, esto sucede en este tipo de eventos en línea. Quiero iniciar hablando un poquito de obesidad. Todos sabemos que la obesidad, bueno, se caracteriza por el exceso de tejido adiposo en el cuerpo, que ya todos sabemos que se da principalmente porque consumimos, pero no lo gastamos. Obviamente, al no gastar esa energía que consumimos, pues se traduce a desarrollo de sobrepeso y obesidad. Pero, ¿qué factores lleva este sobrepeso y esta obesidad? Pacientes que son sedentarios, que no tienen actividad física, personas que tienen una carga genética muy fuerte, obviamente una elevada ingesta de energía, más ahorita en estas épocas o en estas fiestas decembrinas, que bueno, aunque estemos en cuarentena y que estemos en toque de queda y todo esto, siempre va a haber más comida que en otras épocas, siempre. Obviamente, alimentación desequilibrada, pero aquí hay un punto importante. En todos tenemos injerencia con respecto a cómo podemos apoyar, cómo podemos cambiar o cómo podemos modificar. Pero en factores genéticos no tenemos injerencia. ¿Qué nos dice un poquito aquí el doctor Herrera? Que a pesar de que los factores ambientales son importantes, siempre va a haber el factor hereditario entre un 40 y un 70% para desarrollar prevalencia de obesidad. Y se ha visto en gemelos idénticos que se separan de sus familias, que se llevan en ambientes obesogénicos y no obesogénicos, que ciertamente si está el gen que va a desarrollar obesidad, el ambiente siempre me va a desarrollar más obesidad que el propio gen. ¿Qué les quiero decir con esto? Que sí, que hay la carga genética para desarrollar obesidad.
Sin embargo, el ambiente obesogénico es el que nos va a determinar. Y aquí yo les podría a ustedes preguntar, ¿la obesidad se contagia? ¿Quién me contesta? ¿La obesidad se contagia? Sí, claro. ¿Sí, doctor Williams? Lo Ok, que quiera. que si entonces, a ver, fíjense, yo estoy llenita, ¿no? Que dicen que ya es despectivo decir llenito, decir gordito, decir, que hay que decir obeso, que a mí me parece que es muy fuerte la palabra, entonces yo me voy a quedar con el llenito, ¿no? Entonces, si yo soy una persona llenita, voy y toco al doctor Carlos Williams, ¡pum! ¿Gordito también? Ujú, ¿Sí? claro. ¿Quién da más? No es que se contagie porque yo voy y lo contagio como si fuera un virus, pero sí se contagia por el ambiente obesogénico. Aquí en México decimos mucho que el amor entra por los ojos, por el olfato. Lo mismo pasa con la obesidad. La obesidad entra por los ojos y por el olfato. ¿Por qué? Porque cuando yo voy caminando, a lo mejor por un lugar en donde están vendiendo comida, me llega el olor de esa comida deliciosa, se me antoja, lo veo y me enamora, ¿no? Es como pasa un chico guapo, lo miro y trae un perfume delicioso y digo, wow, sí quiero todo con él. Lo mismo pasa con la comida. La comida se va a contagiar no porque yo toque al paciente o a la persona, se va a contagiar por el ambiente obesogénico en el que nos desarrollamos. Ahora, la OMS dice, la obesidad se define de manera general como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, o sea que tiene muchísimos factores en su entorno, desfavorable para la salud, caracterizada por un aumento excesivo de grasa corporal y se presenta cuando hay un desequilibrio entre lo que consumimos y gastamos y que involucra factores genéticos y ambientales, lo que les platiqué hace un momentito. Pero yo más bien quiero platicarles esta visión o esta perspectiva de la obesidad. La obesidad como un proceso inflamatorio crónico. Y es que hoy en día ya se conoce que la obesidad es un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad. Pero finalmente nos estamos inflamando celularmente. ¿Cómo se da esto? ¿Ustedes logran ver mi cursor? ¿Sí se ve mi cursor? Sí. Sí. Ok. Miren, en esta primer parte tenemos un tejido adiposo normal, en donde tenemos los macrófagos, estos de color rojo, ¿no? Y tenemos un 10% de macrófagos M1 y M2. Por genética o por una mayor ingesta de alimentos, por un menor gasto, o sea que no hacemos ejercicio. Y este punto que más adelante lo voy a tocar porque también es súper importante y lo hemos dejado de lado, por una alteración de la microbiota intestinal, por elevación de firmicutes y bacteroidetes que ya están evidenciados que al incrementarse entramos en disbiosis. Por todos estos aspectos va a haber una hipertrofia del tejido adiposo. Esta hipertrofia va a llevar a que este tejido adiposo muera por hipoxia celular. Se va a activar la vía kappa beta, entonces van a incrementarse las células inflamatorias, va a haber un mayor incremento de macrófagos M1 y M2, se va a liberar de manera súbita interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y muchos otros factores inflamatorios, lo que nos va a llevar a que este tejido adiposo tenga mayor cantidad de macrófagos en un 40%, y eso hace que el tejido adiposo entre, o el cuerpo entre en lipotoxicidad. ¿Por qué? Porque se incrementan las adipocinas inflamatorias, lo que hace que nuestro cuerpo esté en inflamación crónica. Esta parte es la punta del iceberg para entender realmente la obesidad. Ya todos sabemos que la obesidad se da por un exceso de tejido adiposo, pero ¿qué pasa más allá de ese tejido adiposo? ¿Qué está pasando en nuestra célula? Y eso es lo que perdemos de vista para poder realmente atacar a la obesidad. Esta inflamación crónica nos lleva a resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina nos lleva a una disminución de la saciedad por una resistencia a la leptina, y obviamente tenemos mayor aumento de depósitos grasos en el cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien?
Muy bien. Aquí tengo otra gráfica que es un poquito más sencilla, pero lo explica, es exactamente lo mismo, tejido adiposo con una menor cantidad de macrófagos. Aquí ya tenemos obesidad. En sobrepeso, obviamente, iniciamos con la hipoxia, empezamos con un mayor incremento de macrófagos, una mayor liberación de células inflamatorias, entre ellas interleuquina 6, MC1, osteopontina, adiponectina, lo que nos va a llevar a la hipoxia celular y a la inflamación celular. Esta inflamación celular nos lleva a la muerte de los adipocitos, el reclutamiento de los macrófagos aquí en la célula, una disfunción endotelial, resistencia a la insulina, aumento de grasa corporal, y todo esto nos va a llevar a desarrollar todas las enfermedades que ya conocemos. Cáncer, diabetes, hipertensión, ay, se me fue la otra que les quería decir, dislipidemias, etcétera, ¿no? Que son las más conocidas. Ahorita lo vamos a ver. La obesidad ya se le conoce como un problema de salud, pero no nada más en México, en todo el mundo. La obesidad ya es un grave problema de salud pública, no solo en México, sino en todo el mundo. De repente, Estados Unidos nos gana y de repente le estamos ganando a Estados Unidos en primer lugar o en segundo lugar en obesidad en adultos o en obesidad en niños. Y obviamente eso nos lleva a un riesgo significativo de padecer diabetes, hipertensión, enfermedad vascular cerebral, enfermedad coronaria, apnea del sueño, osteoartritis, algunos tipos de cáncer. Y a esta otra parte que también quiero llegar, que es sumamente importante y que dejamos de lado. La depresión y la angustia que le genera al paciente su exceso de peso. Y es que yo no he visto un gordito feliz, mucho menos un gordito sano. Lo que les comentaba hace rato, si yo a esta personita que tengo aquí en mi monitor voy y le toco la barriga, pues lo más que puede pensar es, híjole, esta persona está loca, ¿no? Me está tocando la barriga. No duele, la obesidad no duele. Ese es el problema de la obesidad. Lo que duele son las repercusiones o las comorbilidades de la obesidad. Pero aún así, la diabetes no duele. Lo que duele es la complicación de la diabetes. Es decir, cuando empiezo con retinopatía, con neuropatía diabética, la hipertensión no duele. Lo que duele es la consecuencia o el desarrollo de la enfermedad. Es decir, un problema renal cuando me están dializando, pero cuando duele la enfermedad es cuando ya está muy avanzada. La obesidad no duele y al no doler no me atiendo porque me sigo viendo ágil o me sigo sintiendo bien. La obesidad no duele y ese es otro problema porque no le hacemos caso. No estamos previniendo. ¿Pero qué se está comiendo el paciente? ¿Por qué el paciente está gordito o está más obeso de lo normal? ¿O qué sucede en aquellos pacientes que sí, ya sabemos que se están inflamando o que tienen una cascada de situaciones bioquímicas en el cuerpo? ¿Pero por qué se da eso? Y esto lo quiero dejar como en un paréntesis porque también son cosas que dejamos de lado. Yo creo que muchos de los fracasos, bueno, y me estoy adelantando un poquito a lo que iba a hablar más adelante, pero es que los que no me conocen tengo muy mala memoria y si no de repente se me van las ideas y ya para pescarlas, ¡pum! Mucho del fracaso que tenemos para no alcanzar la pérdida de peso ideal o saludable en los pacientes es que no estamos enfocándonos al origen de la obesidad. Si bien ya sé que la obesidad se da por oxidación celular, ¿por qué el paciente está llegando a esos grados de obesidad? ¿Por qué me permito pasar de normalidad a sobrepeso a obesidad 1, índice 2, índice de masa corporal 2, índice de masa corporal 3, en donde se determina obesidad 1, 2, 3, superobesidad? ¿Qué está pasando con el paciente? ¿Qué se está comiendo? Su soledad, sus miedos, sus angustias, su frustración, el coraje, los problemas. Tan solo ahorita, en la época que estamos viviendo de COVID,
y que muchas personas se quedan sin trabajo, que muchas personas tienen que trabajar en casa, que muchas personas tienen miedo de salir y que hay una ganancia de peso importante o ha habido una ganancia de peso importante en esta época. ¿Qué se está comiendo el paciente con obesidad? Y es que no viene de ahorita, viene desde la infancia. ¿Qué le enseño yo a mi hijo? Aquí en México se da mucho el no te paras de la mesa hasta que no te acabes el plato. Y se le sirve el mismo plato a un niño de 8 años que a un adulto de 30, 40 años. Cuando nosotros bien sabemos que el volumen gástrico de un niño de 8 años es mucho menor que un adulto de 30, 40 años. Pero entonces estamos mal acostumbrando a los niños a comer de más y estamos mal acostumbrados a comer hasta estar llenos pero no saciados. Y vuelve mi pregunta, ¿qué me estoy comiendo? Y lo voy a dejar ahí en el tintero. Si bien la dieta correcta nos dice que la dieta correcta debe de ser o debe de contener en sus tópicos ser adecuada, saludable, idónea, variada, correcta, equilibrada. Y yo creo que de aquí el más importante de los puntos es adecuada. ¿Por qué es el más importante? Porque variada, pues contenga todos los grupos de alimento. Equilibrada, pues que haya equilibrio entre los macronutrientes, tanto por ciento de esto, tanto por ciento de esto y tanto por ciento de esto, que es parte de lo que hacemos los nutriólogos. Inocua, que no produzca daño a la salud. Por ejemplo, que no me vaya ahorita a comer a la calle porque pues sabemos que está más contaminado. Y adecuada. Adecuada a mis gustos, preferencias, economía, estado de ánimo. Porque es típico que muchos médicos, muchos nutriólogos, cuando llegan sus pacientes para la pérdida de peso, lo único que hacen es darle un papel con el menú en donde les dicen qué van a comer, qué van a desayunar, qué van a cenar. Y resulta que para ese paciente no es cómodo por dinero, no es cómodo por gustos de alimento y no es cómodo por tiempos, porque a lo mejor el menú me dice que tengo que consumir 5 tiempos de comida al día y yo nada más estoy acostumbrado a hacer 2 o un tiempo de comida. Por lo tanto, yo considero que el punto más importante de la dieta correcta es que la dieta sea adecuada a tus gustos, preferencias, economía, estado de ánimo y actividad que realices. Les presento, este es el plato del bien comer. Es nuestra herramienta de orientación alimentaria que tenemos acá en México. Si bien antes nos guiábamos por la pirámide nutricional que se tiene en Estados Unidos, que no era para nada enfocada a población mexicana, sale este plato de bien comer una realización o un trabajo de muchos profesionales de la salud mexicanos, en donde los alimentos se enfocan a la población mexicana. Que si ustedes ven, tenemos aquí el nopal, la flor de calabaza, tenemos pepino, tenemos calabacita, tenemos el famoso tamal, la concha, los tacos, los frijoles. Y entonces, ¿por qué cuando me voy a someter a una dieta para la pérdida de peso me quitan los tamales, si aquí dice que los puedo comer, o me quitan la sopa de pasta, si aquí mi plato del bien comer me dice que sí los puedo comer, o me quitan el pan? Es súper interesante este cuestionamiento. Ahora bien, si se dan cuenta, este plato del bien comer tiene 3 colores importantes. Para México, utilizamos un semáforo para cruzar las avenidas, en donde el semáforo en rojo dice que es alto, el semáforo en amarillo es precaución y el semáforo en verde es siga. Se le asumió o se tomaron estos colores del plato del bien comer como el semáforo que utilizamos aquí. Sin embargo, la realidad de las cosas es que los colores del semáforo surgen de acuerdo a los colores que predominaban en el plato, es decir, verde, frutas y verduras, si se dan cuenta, pues predominan. Amarillo, los cereales, y rojo, productos de origen animal, son los colores predominantes. Ahora bien, una dieta adecuada, correcta, variada, suficiente, inocua me dice que cada que yo me sienta a la mesa, mi plato debe de contener de todos estos grupos de alimento en las proporciones que tiene mi plato del bien comer. Es decir, frutas y verduras muchas, y yo aquí les recomendaría más verduras que frutas, cereales suficientes,
productos de origen animal pocos, y podríamos combinar cereales con leguminosas porque nos dan proteína de alto valor biológico porque se conjuntan aminoácidos con otros aminoácidos y tenemos proteína. Por lo tanto, es un plato que se adecua para todas las patologías. Por lo tanto, las dietas deben de ser individualizadas. Ahora bien, punto súper importante. ¿Cuál es el nutriente mayoritariamente o que nos da principalmente frutas y verduras? Vitaminas y minerales. Los cereales mayoritariamente nos dan carbohidratos, al igual que los leguminosas, que son frijoles, lenteja, alberjón, garbanzo, etcétera. Y los productos de origen animal mayoritariamente nos dan proteína. ¿Y por qué les quiero decir esto? Miren, esta encuesta es la última encuesta de salud que se hizo aquí en México, donde nos hablan sobre el consumo de alimentos recomendables. Es decir, agua, lácteos, frutas, leguminosas, carnes, huevo y verdura. Y que son alimentos recomendables. Pero aquí les estoy marcando con rojo tanto las frutas como las verduras. Si ustedes se dan cuenta, hay mayor consumo de frutas que de verduras. Miren, voy a mover aquí esta que me aparecen ustedes acá. Ok, miren. Tenemos por grupo etario, en donde de 1 a 4 años de fruta están consumiendo 48.8% de la recomendación diaria. Y tenemos el grupo de 12 a 19 años que están consumiendo una menor cantidad de fruta de la recomendación diaria. Pero justo lo que quiero yo resaltar es la verdura. Vámonos por grupo de edad. De 1 a 4 años están consumiendo 20.2% de la recomendación diaria. De 5 a 11 años, 22% de la recomendación diaria. 24.9%. El grupo de 12 a 19 años están consumiendo 24.9% de la recomendación diaria. Y bueno, aquí los que ya estamos bien picudos en el consumo de verdura, a partir de los 20 años. ¿Será porque hacemos más conciencia de lo que estamos consumiendo? ¿O será porque estos grupos etarios aún dependen de la mamá para el consumo de los alimentos diarios? Y esa es una pregunta bien interesante, porque si bien la obesidad infantil se da por un exceso de alimentos y una baja cantidad de ejercicio o actividad física, obviamente por la parte genética, etcétera, 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 y se les regaña mucho a los niños porque no comen lo que deben de comer, pues realmente quien se hace cargo de los alimentos de los niños son las mamás. Y a mí me pasa, que a mí no me gustan mucho los champiñones. Y como a mí no me gustan los champiñones, inclusive en el hospital, cuando checo las dietas de los niños hospitalizados, les pido que no les pongan champiñones, porque como a mí no me gustan, yo creo que a los niños tampoco les gustan. Y yo lo hice con mis hijos. Como a mí no me gustaban los champiñones, yo no se los daba a mis hijos, y de hecho no se los doy. Se los llego a dar de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. Y volvemos otra vez a la misma parte que les comentaba, comemos por tradición. Mi mamá comió como mi abuela le enseñó a comer, y yo como como mi mamá me enseñó a comer, y yo le enseño a comer a mis hijos como mi mamá me enseñó a comer, y así se va pasando en generación tras generación los hábitos alimentarios o las tradiciones alimentarias que traemos. Pero en realidad este grupo etario depende mucho de las mamás. Entonces, esta gráfica me parece súper interesante. Y miren, les traigo esta otra gráfica que está un poquito más simple, más sencilla, que ya nada más se enfoca a la fruta, a la verdura y a la recomendación. Es la fruta, la verdura y a la recomendación que están consumiendo los niños por grupo etario. Es decir, los preescolares están consumiendo, aquí es por gramos, esta gráfica ya es por gramos, 26 gramos de verdura cuando lo ideal debería de ser 200 gramos, 61 gramos de fruta cuando lo ideal deberían de ser 200 gramos para este grupo etario que es el preescolar. El grupo escolar,
34 gramos de verdura contra 69 de fruta y lo ideal 300 gramos en grupo escolar. Los adolescentes 43 gramos contra 73 en fruta de 400. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí los adultos consumen un poco más, un poquito más. ¿Por qué les estoy hablando o mencionando este consumo de frutas y verduras? En un periodo de 14 años, el consumo de frutas y verduras cayó en 40%. En cambio, en México, ese mismo porcentaje se incrementó en el consumo de refrescos. Y no dudo que no nada más sea en México, sino que también sea en otras partes del mundo. Quienes consumen dietas de alta densidad energética consumen menos cantidad de suplementos o multivitamínicos, lo que hoy en día se le considera el paciente malnutrido. Anteriormente se tenía la creencia de que un paciente gordito o un niño, pensemos en niños, un niño gordito era un niño bien nutrido. Y llegaban así las tías, las abuelitas y les hacían a los niños, ¡ay, mi niño tan cachetón, tan gordito, tan sanote!, ¿no? Y ya al flaquito le decían, come bien, mira a tu hermano bien llenito, bien gordito y tú todo flacucho. Hoy en día ya se sabe que un niño gordito es un niño malnutrido. Y no nada más un niño, un adulto. Tenemos adultos obesos malnutridos que están carentes de vitaminas y minerales en su cuerpo. La deficiencia de micronutrientes se contrapone a la sensación de saciedad, aun cuando se ingiere el número de calorías suficientes, lo que puede ser una estrategia del cuerpo de obtener los nutrientes faltantes. Es decir, el cuerpo está necesitando todavía comer o nutrirse realmente. ¿Cuál es la diferencia entre hambre y apetito? El hambre es la necesidad fisiológica que tiene el cuerpo de nutrirse. El apetito es únicamente ese antojo que yo tengo por comer algo más. Ahora bien, los pacientes con índice de masa corporal mayores del normal tienden a utilizar menos multivitamínicos. ¿Qué con todo esto? Que la deficiencia de micronutrientes aumenta la probabilidad de 80.8% de padecer sobrepeso u obesidad. Y ya tenemos una cantidad enorme de artículos que evidencian o que se han hecho estudios de que un paciente que no consume una cantidad adecuada de vitaminas y minerales es un paciente que está malnutrido. Pero ¿qué sucede? Que además de que el paciente no está consumiendo una cantidad adecuada de vitaminas, minerales y obviamente antioxidantes, el tejido adiposo secuestra vitaminas y minerales. De ahí un doble ataque contra las pocas vitaminas o minerales que le estamos dando al cuerpo. Este es otro punto importante que tenemos que tener en cuenta dentro del desarrollo de la obesidad o dentro de la estrategia para apoyar al paciente con sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad resultan de la interacción de diversos factores genéticos, ambientales y el estilo de vida, que yo creo que esto es lo primordial, ambientales y estilo de vida. Y se ha estimado que en México el 6%, el 28% y el 62% de los casos de cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares respectivamente son atribuibles a todos los factores que les acabo de comentar y además a que no estamos consumiendo una dieta rica con frutas, verduras principalmente o alimentos que realmente nos estén nutriendo. Ahora bien, este esquema es algo muy similar a la inflamación celular o a por qué se da la lipotoxicidad en el paciente, pero aquí lo que quiero resaltar es que al tener obesidad hay una liberación de células proinflamatorias o citoquinas, como les decía, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, aponectinas, etcétera. Y al no tener una cantidad importante de vitamina D, las citocinas disminuyen, lo que nos lleva a un daño metabólico y al estrés oxidativo. Además, también hay evidencia de que una disminución o un déficit de vitaminas como A, E, C nos llevan a disminuir
la resistencia a la insulina, y al no tener esta vitamina incrementan las células oxidativas. Y lo mismo, ya tenemos muchísimos artículos que nos hablan de vitaminas específicas, antioxidantes específicos o minerales específicos que apoyan a desarrollar o apoyan a disminuir obesidad o muchas otras patologías, que ese es otro tema súper interesante de tratar. Bueno, bien, vamos a hablar un poquito de datos epidemiológicos. México ocupa el primer lugar, como les decía, en obesidad. De repente, pues estamos ahí ganándole a Estados Unidos y de repente no, pero pues ahí vamos, no nos dejamos. Desde 1980 hasta la fecha, la obesidad se ha triplicado en todas las edades, en todos los grupos etarios y en todos los grupos socioeconómicos. Antes se creía que la obesidad era una enfermedad de pobres. Hoy ya se sabe que la obesidad ataca ricos, pobres, rural, urbano. No tiene que ver aquí nada de esto. A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad causa más muertes que muchas otras patologías. México ocupa el 7º lugar en países con menor actividad física, y eso también está súper horrible, porque tenemos tantos lugares para hacer actividad y no lo hacemos. Que bueno, aquí la diferencia entre actividad física y ejercicio es diferente. La actividad física es lo que hago diario: ir, subir, ir a trabajar, caminar de la casa al autobús y viceversa, etcétera. El ejercicio ya lleva un ritmo, una frecuencia y una temporalidad. Pero pues ninguna de las dos hacemos. El impacto económico es de 80,000 millones de pesos para este año y será de 250,000 millones para el 2025. Para el año 2025, el 83% de los varones y 75% de las mujeres sufrirán sobrepeso u obesidad. Y estos datos son súper alarmantes, porque si no lo controlamos, vamos a ver que vamos a tener más comorbilidades asociadas y vamos a tener más gasto, no nada más para el paciente, sino también para los sistemas de salud. ¿Qué hay de la prevalencia de México en población de 5 años o más? Por sexo y edad, miren, sobrepeso de los 5 a los 11 años en hombres y en mujeres está a la par. De los 12 a los 19 años hay más cantidad de mujeres con sobrepeso que varones, pero aquí, bueno, ya nos ganan los hombres. A partir de los 20 años, el 42% de los hombres tienen más sobrepeso y las mujeres 37% de sobrepeso también. ¿Qué hay con relación a la obesidad? También por grupo etario, de 5 a 11 años, hay mayor cantidad de varones con obesidad. De 12 a 19, mayor cantidad de varones con obesidad. De 20 a 29, pues aquí ya les empezamos a ganar las mujeres con 26%. De 30 a 59 años, igual las mujeres. Y de 60 y más, las mujeres estamos más llenitas. Y aquí tendríamos que evaluar y que pensar. En esta parte, en donde de 20 a 29 años es porque la mujer ya está a lo mejor o casada o con hijos, ya no se dedica más que a la casa. Y este es un punto bien importante que deberíamos de tener ahí en la mente, porque a partir de los 20 años las mujeres desarrollan más obesidad que los hombres. Y miren, estas son las principales enfermedades asociadas a sobrepeso y obesidad. Metabólicas, tenemos diabetes, dislipidemia. Mecánicas, apnea del sueño, insuficiencia cardíaca, osteoartrosis, que son enfermedades carísimas cuando llegamos a osteoartrosis, y psicosociales, que yo les digo, esta no tendríamos que perderla de vista, porque siempre nos enfocamos más a esto, pero dejamos de lado esto cuando también es súper importante para apoyar la pérdida de peso del paciente. Pero estas son las principales enfermedades asociadas a obesidad. Aquí les traigo algo súper más completo, ¿no? Que ya vienen por enfermedad neurológica, pulmonar, trastornos musculoesqueléticos, psicológicos, que todo
depresión, baja autoestima, inadecuada calidad de vida, trastornos de la alimentación, porque tenemos pacientes que de ser muy gorditos o muy llenitos o súper obesos, llegan a la anorexia por querer complacer. Por ejemplo, yo tuve una chiquita en clínica de obesidad hace como 10 años, que era muy llenita, tenía 12 años la niña, pero la mamá le hacía mucho bullying, como la mamá se cuidaba mucho y era mucho de social, o sea, las amigas y cómo iba a tener una hija gorda, etcétera. La niña llegó a caer anorexia, mal, o sea, de un grado de obesidad llegó a pasar al otro, y la mamá estaba súper feliz, pero la niña estaba súper mal, emocionalmente y metabólicamente, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que cuidar. Tenemos también trastornos genitourinarios, ¿no? Y tenemos otras más, gastrointestinales, metabólicas, dermatológicas, que tampoco tenemos que dejar de lado, y algunos tipos de cáncer. Ahora bien, en la incidencia de comorbilidades y obesidad, tenemos diabetes tipo 2, que en México son como las más importantes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular y enfermedades coronarias. Obviamente el riesgo relativo, tanto en hombres como en mujeres, se va a ver incrementado en obesidad que en sobrepeso. Pero vean el incremento que se da en diabetes en mujeres con sobrepeso y vean en obesidad, el riesgo se incrementa muchísimo. En enfermedades cerebrovascular el riesgo no se incrementa tanto, pero aquí es de llamarse la atención en diabetes tipo 1. El diabetes, las causas de muerte por diabetes es segundo lugar aquí en México, entonces es súper importante contrarrestar la obesidad porque eso nos va a ayudar a contrarrestar la enfermedad de diabetes tipo 2. ¿Y qué hay de la enfermedad cerebrovascular? Si bien en esta gráfica les digo que en México no es tan importante, porque las principales causas son diabetes tipo 2, hipertensión, y que bueno, en esta gráfica no aparece, pero no sé por qué no aparece, porque debería de aparecer las dislipidemias mixtas, que es colesterol e triglicéridos incrementados. Siempre nuestro principal foco aquí en México va a ser diabetes 2, hipertensión, dislipidemias, enfermedad coronaria. Yo pondría en último lugar EBC en este orden que les comento. Actualmente, las enfermedades cerebrovasculares en México deben considerarse como un problema de salud en orden prioritario. No lo son, pero debería ya de considerarse. No podemos dejar de lado, no podemos dejar de pensar que el EBC viene solito. El EBC siempre va a venir acompañado de hipertensión, diabetes, pero ¿qué va a detonar esto? Pues la obesidad, ¿no? Y dislipidemia, que son las principales causas detonantes del EBC. La tendencia registrada durante los últimos años muestra un incremento continuo de la mortalidad en este padecimiento. Y en el 2015, el EBC ocupó el 6º lugar por defunción en México. La mortalidad por EBC en México ha aumentado desde el año 2010 y hasta el 2018, afectando de forma alarmante, sobre todo a las personas mayores de 65 años. Si bien el EBC va de la mano con obesidad, se ha visto que en pacientes adultos mayores sin obesidad, el EBC es una de las principales causas de muerte en nuestros adultos mayores por arriba de 65 años. Ahora bien, yo les decía que no tenemos que dejar de lado la parte económica. Son muchos puntos, en el tema de obesidad son muchos puntos que nos estamos perdiendo o estamos perdiendo el foco de la enfermedad. Nos estamos perdiendo de que la obesidad es un problema inflamatorio que nos lleva a desarrollar todas las patologías asociadas y que si lo atacamos de forma adecuada vamos a disminuir la tasa de morbimortalidad o las comorbilidades asociadas a la obesidad. Estamos perdiendo de vista el foco de la depresión que traen cargando los pacientes con obesidad propias del sobrepeso que tienen. Y estamos perdiendo el foco del gasto económico que significa para el paciente y para el sistema de salud el gasto tan grande que es un solo paciente con obesidad. Ahora bien,
En este comentario primero que les hago va enfocado a la empresa. Es decir, que se reducirá la fuerza laboral mexicana en el equivalente a 2.4 millones de trabajadores de tiempo completo por año. En México, muchos pacientes, muchos empleados dejan de ir al trabajo por ir a sus consultas de seguimiento por diabetes, por hipertensión o por dislipidemia. Eso significa para la empresa menor productividad, obviamente menor ingreso y obviamente más gasto para la empresa. La obesidad supondrá cerca del 8.9% del gasto de salud por año durante el periodo del 2020 al 2050. 8.9% del gasto en salud. Y eso, pues yo digo que el gasto es muy bajo. Ahorita vamos a ver otros valores. Y estos datos son los que nos da la OCDE. Le restará al PIB mexicano 5.3 puntos porcentuales, un porcentaje muy superior al promedio de la OCDE del 3.3. Ahora bien, fíjense, esta gráfica que les traigo es del gasto directo e indirecto que supone la obesidad en México. A partir del 1999, es el dato que se tiene estimado hasta el 2023, en donde, si para el 2014 el costo indirecto era de 71,000 millones de pesos, para el 2023 va a ser de 87,000 millones de pesos. Ahora bien, el costo directo de 151,000 millones de pesos se va a ir a 185,000 millones de pesos. Pero, ¿qué pasa con aquel paciente que no tiene seguridad social y que a lo mejor por obesidad necesita una, ¿cómo se llama? Una placa o alguna situación de falla mecánica en el cuerpo, que son costos súper elevadísimos? ¿Qué pasa con un paciente que no tiene seguridad social y que por obesidad desarrolló diabetes tipo 2 y que a la larga tuvo que ponerse insulina? ¿Qué costo va a significar para ese paciente o la prótesis o la insulina o algún otro medicamento que se tenga que poner o una diálisis? En México son muy caras. Y hay muchos pacientes en México que no tienen seguridad social y estamos perdiendo el foco de eso. Es lo que les decía, no estamos atacando el punto focal, que es la prevención. ¿Por qué? Porque la obesidad no duele. Volvemos a lo mismo. Y aquí quiero tener algunos puntos que quiero considerar, ya casi para terminar. El desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético también afecta a la microbiota intestinal, generando una disbiosis, compuesta principalmente por firmicutes y bacteroidetes, lo cual es otro factor de riesgo u otro factor que se asocia a la obesidad en los pacientes. Este punto que yo les quiero dejar para considerar es porque ya hoy en día se ha visto que la obesidad se desarrolla también por la disbiosis intestinal que se da por ingerir dietas hipercalóricas. Y obviamente nada más estamos pensando que la obesidad se da porque yo consumo dietas hipercalóricas con muchos azúcares y ya, porque esa grasa se queda en el cuerpo. No, ya se está viendo y hay evidencia científica de muchos artículos que al consumir estas dietas ricas en azúcares y en grasas, nos va a incrementar una mayor cantidad de firmicutes, bacteroidetes que nos van a llevar a una disbiosis intestinal que no nos va a permitir la pérdida de peso adecuada. Otro punto que tendríamos que estar tratando en nuestro paciente con obesidad y no dejar de lado. Además, otro punto a considerar es que si tenemos a ambos padres obesos, el riesgo en el niño a desarrollar obesidad va a ser del 69 al 80%. Si solamente un niño, uno de los padres es obeso, el riesgo va a disminuir del 41 al 50. Y si ninguno de los padres es obeso, va a disminuir el riesgo al 9%. ¿Qué les quiero decir con esto? Que mucho va a depender, sí, la genética, pero el ambiente en el que nos desarrollemos. Obviamente que si mis padres son obesos es porque el ambiente obesogénico en el que están mis papás me va a llevar a estar a mí en un ambiente obesogénico. A lo mejor yo tengo
mis papás son delgados y porque les gusta un estilo de vida fit o más saludable, yo voy a desarrollar o voy a tener menor riesgo a desarrollar obesidad por el ambiente en el que me desarrollo. Por lo tanto, punto importante, el ambiente obesogénico es súper importante para el desarrollo de la obesidad. En conclusión, en México, el sobrepeso y la obesidad representan un grave problema de salud pública que afecta a 7 de cada 10 adultos en distintas regiones y localidades. Les digo, ya no es nada más propio de la ciudad o propio de la zona rural, o sea, ya es de todos los estratos económicos, de todas las zonas geográficas y de todos los grupos etarios, como ya lo vimos. Los esfuerzos para prevenir este problema deben de tener prioridad nacional, pero lo estamos haciendo mal. Al mismo tiempo que obliga a planear e implementar estrategias y líneas de acción costo efectivas dirigidas a la prevención y control de la obesidad desde la infancia, para que repercuta en la adolescencia y en el adulto. ¿Qué pasa en México? No estamos haciendo estrategias. Si bien desde el sexenio pasado se dijo que el tratamiento de la obesidad era prioritario dentro del programa de salud, no se hizo nada adecuado más que poner un programa, perdón que lo diga todo nefasto, en donde pésate, mídete, ve al médico, en donde llegaban los pacientes, se pesaban en una báscula con todo y zapatos, que eso está pésimo, se pesaban con la ropa que traían puesta, aún en tiempo de frío, que las chamarras eran súper gruesas, que eso está pésimo, y nada más se les daba, les digo, un menú en donde les decían, desayuna, come, cena esto, pero a todo mundo se les daba. Entonces, realmente las estrategias no se están enfocando de manera individualizada, y es ahí en donde nosotros estamos perdiendo el foco. Tenemos que identificar las causas de la obesidad, lo que les decía, sí, el paciente no está haciendo ejercicio, bueno, pues que haga ejercicio. Sí, pero pues sí está haciendo ejercicio y está comiendo bien, ¿no? Entre comillas. Pues a ver, vamos a ver qué está comiendo bien o qué dice que él es bien, porque si bien en mis diapositivas les estoy diciendo que suficiente, pero suficiente para quién, ¿no? Suficiente de cereales. A lo mejor para ti lo suficiente para mí es insuficiente. O muchas verduras, cuando a lo mejor para ti muchas verduras, para mí es muchísimas verduras o no es nada de verduras. Por eso el tratamiento tiene que ser individualizado. Y bueno, no le cuesta mucho trabajo comer bien. Bueno, pues hay que irnos a rascar desde la niñez a ver qué está pasando con ese paciente. ¿Por qué no está comiendo lo que debería de comer o por qué le está costando tanto trabajo entrar a un plan de alimentación saludable? Entonces, tenemos que buscar las causas de la obesidad de ese paciente. Reforzar el estilo de vida saludable. Si bien no se trata de dejar de comer, es comer más, pero comer mejor. Porque no es lo mismo que te vayas a comer tacos de aparado o tacos quesadillas o la garnacha o las arepas y que te comas 3 arepas a que te comas solo una y que le pongas, no sé, nopales, ¿no? Bueno, no sé si allá tengan nopales, pero alguna verdura que ustedes tengan por allá. A que te comas 3 sin verdura y aparte te tomes tu refresco de al litro. La idea es irle enseñando al paciente de poco a poco, ir generando cambios de modo tal que no le cueste trabajo tomar un cambio de vida o un estilo de vida saludable. No quieras empezar el ejercicio ya. Te recomiendo, bájate una estación antes, camina un poquito más, procura no detenerte. Mientras estés viendo la televisión, procura bracear un poco, hacer movimientos de hombro, de brazo, y no te estoy exigiendo más de lo que estás haciendo en tu tiempo. O sea, no te estoy diciendo que te vayas al gimnasio, no te estoy diciendo que pagues el deportivo. En tu casa lo podemos hacer. Referir al paciente con el nutriólogo para seguimiento de dieta saludable. Somos un equipo multidisciplinario, médicos, nutriólogos, endocrinólogos, activadores físicos, psicólogos, todos somos un equipo multidisciplinario. Si yo como nutriólogo veo que tengo que referir al psicólogo, refiero al psicólogo. Si bien todas aquellas personas o profesionales de la salud que estamos capacitados en obesidad, tendríamos que tener una formación de teoría cognitivo-conductual para poder ayudar al paciente. Tenemos las bases, pero no somos psicólogos, entonces tenemos que referir.
Si vemos que el paciente requiere algún medicamento para la pérdida de peso porque ya no es, nos está haciendo falta ese apoyo, hay que referir al médico para que dé la recomendación de medicamento adecuado. Y viceversa, el médico que tenga que referir con el nutriólogo para la dietoterapia adecuada e individualizada del paciente. Suplementar la alimentación diaria. Si bien llevamos una dieta adecuada con el consumo de frutas y verduras, no es necesaria la suplementación. Ya vimos que es súper importante suplementar al paciente con vitaminas y minerales que contengan antioxidantes para apoyar la oxidación de ese paciente con sobrepeso. Por lo tanto, si el paciente no está consumiendo la cantidad suficiente de verduras, suplementar. Trabajar en equipo multidisciplinario, lo que ya les dije, si trabajamos en equipo multidisciplinario, vamos a potencializar la pérdida de peso. Al potencializar la pérdida de peso, vamos a lograr disminuir las comorbilidades asociadas. Si tengo un paciente obeso que todavía no tiene comorbilidades asociadas, bueno, pues hagamos todo lo posible, trabajemos en equipo. Acuérdense, se trata de sumar. ¿Para qué? Para que ese paciente obeso no me escale a diabetes, no me escale a hipertensión y esta hipertensión no me escale a un IBC, etcétera. Buscar estrategias individualizadas para lograr el éxito esperado. Este punto es súper importante. Los gustos, la economía, las preferencias del paciente, los tiempos del paciente, qué trae arrastrando psicológicamente, qué trae arrastrando desde la infancia, para lograr que la estrategia que yo voy a dar, nutriológicamente hablando, o dentro del equipo multidisciplinario, sea la adecuada para el paciente y logremos disminuir las comorbilidades asociadas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Muchas gracias, doctora Vargas. Y quisiera hacer unos cuantos comentarios y no me perdona que no es nada personal. No, adelante, doctor. Ok, mira, hasta 1980 el asunto de la globalización se cambió a partir de 1980. Hasta esa época, el porcentaje de obesidad en los países como el tuyo y como el mío era mucho menor de lo que es ahora. Así es. Cuando la globalización comenzó y el poder económico subió, nosotros, los latinos y las personas que no vivíamos en Estados Unidos, comenzamos a imitar el comportamiento norteamericano y adoptamos el peor ejemplo que podía conseguirse para aceptarlo. Entonces, sí. ¿Qué pasó? La globalización de la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y las sodas gaseosas se popularizaron y entonces aumentaron de botellas de 20 onzas, subieron a litros. Y ahora yo tengo pacientes que no toman agua, que se toman 2 litros de soda por día. Sí, increíble. ¿Ok? O sea, eso es una. La otra, yo no he conocido a ningún mexicano que esté deprimido. ¿Que sea qué, perdón? Que esté deprimido. Ah. Perdón, te lo quiero decir porque el comportamiento del mexicano como del dominicano o del puertorriqueño o de otro país latinoamericano, no importa dónde sea en Sudamérica, la depresión no tiene las mismas manifestaciones clínicas que nosotros clásicamente conocemos. No, totalmente no. Y el diagnóstico más difícil que nosotros podemos hacer es decirle a alguien, a un mexicano que está deprimido. Porque aquí, de la manera que yo lo identifico que están deprimidos, es porque trabajan de lunes a viernes y los sábados se van a la bodega y compran 20 cajas de cerveza y se ven todo el dinero que cobraron. Sí. Y ese es el tratamiento que ellos se dan para la depresión. Pero no aceptan que uno le diga que tienen que tomarse una pastilla para la depresión. No, de hecho no aceptan que uno les diga, tienes que ir con el psicólogo, porque lo primero que dicen es, no estoy loco. Exactamente, pero ese es un problema cultural universal, incluyendo aquí. La gente, todo el mundo te dice lo mismo. Yo no tengo que ir al psiquiatra.